Bienvenidos a todos otra vez. Año 2021. Sé que estuve medio desaparecido de YouTube por cuestiones de trabajo, pero aunque ustedes no me vean, yo siempre estoy trabajando para ustedes. Volviendo con nuestras recetas, en los comentarios me pidieron que haga algo con pollo y chocolate. Es exactamente lo mío, así que vamos a hacerlo a nuestra manera. Vamos a emular la receta de los famosos nuggets de McDonald's y vamos a acompañarlo con una salsa barbacoa de chocolate. ¿Por qué no? Ahora, yo no sé ustedes de dónde me están viendo, me lo pueden decir abajo, pero yo crecí en Buenos Aires y prácticamente en toda Argentina la salsa barbacoa que se consigue en el supermercado tiene gusto a cualquier cosa menos salsa barbacoa. Y si no, tenés que comprar la importada, que sale una fortuna y no. Así que quédense conmigo que después de la receta vamos a hacer una salsa barbacoa 100% real, no fake, 4K, un link, mega, todo. Primero vamos a ir al Automac a buscar nuestros sujetos de prueba. ¿Me acompañan? Bueno, ahora que tenemos todo listo, podemos empezar. ¿Dónde dejé el teléfono? Bueno, para hacer nuestros nuggets vamos a usar pechuga de pollo. Yo consigo carne de pollo picada en el supermercado, ustedes pueden hacerlo con la procesadora de la manera que quieran. Está bueno que también agreguen un cachito de piel del pollo para darle un poco más de sabor. Entonces vamos a necesitar 350 gramos de carne picada de pollo, media cucharadita de pimienta, media cucharadita de sal, media cucharadita de MSG. Lo pueden conseguir en el barrio chino como Ajinomoto o hay varias marcas. El MSG básicamente es glutamato monosódico. Es la sal de sodio del ácido glutámico, por si preguntaban. Esto en Estados Unidos fue muy controversial porque decían que hacía mal a la salud. Se demostró que no. Hace que la comida sea más rica. Pónganselo a todo. Media cucharadita de polvo de ajo o más o menos medio diente de ajo si lo hacen fresco. Una cucharada de maicena. Una cucharada de jugo de limón. Una vez que tenemos todo esto en el bol, vamos a mezclarlo con las manos o como quieran. Acuérdense siempre lavarse las manos porque el pollo puede traer salmonela. Una vez que tenemos esta pasta armada, vamos a empezar a formar nuestros nuggets. Los nuggets de McDonald's, no sé si saben esto, vienen en 4 formas. Eso porque McDonald's creó 4 formas que tienen nombre y todo. Tenemos hueso, bota, bola y campana, si les interesa. Pero bueno, una vez que tenemos vamos a formar los nuggets como nosotros queremos, le dan la forma que quieran, no me importa. Háganlo. Estoy transpirando hoy. Una vez que tenemos todos los nuggets armados, yo los voy a poner en el freezer no para congelarlos, sino para que tengan un poco de cuerpo, ya que los tenemos que pasar por un tempura, entonces va a ser más fácil trabajar. Para hacer el tempura necesitamos una taza de harina de maíz. Traten de usar una amarilla pero no polenta. Y si usan polenta, busquen la polenta más fina que encuentren. Vamos a agregarle un cuarto de taza de maicena, un cuarto de taza de harina 4 ceros, una cucharadita de polvo de hornear, media cucharadita de sal y media cucharadita de pimienta. A esto le vamos a ir agregando agua fría muy de a poco hasta que quede esta consistencia líquida, pero no muy líquida, ¿se entiende? Una vez que dejamos los nuggets en la heladera por 1 o 2 horas, los sacamos, los pasamos por harina y lo ponemos en nuestro tempura. Acá yo tengo aceite bien caliente y vamos de a poco a ponerlos a freír. No hagan la estupidez que hice yo de meter un montón juntos porque se quedó todo pegoteado abajo. Fue un desastre, a la basura. No, mentira, los comí igual, pero no se veían bien para presentarlos. Una vez que están bien dorados, los sacamos del aceite y lo ponemos en una servilleta o en una rejilla donde quieran ponerlos a escurrir. Ok, y ahora vamos a pasar a nuestra salsa barbacoa. Si no quieren hacerla de chocolate, les recomiendo que la hagan porque sí. Pero si no quieren hacerla de chocolate, no le ponen chocolate al final y listo. Mirá, tanto lío. Para hacer la barbacoa vamos a empezar con una olla y le vamos a agregar una taza entera de ketchup. Búsquense un ketchup decente. No usen marcas baratas porque hay una diferencia muy grande en la calidad de ingredientes. Usen uno de marca buena, Hellmann's, Heinz, cualquiera, pero no usen el ketchup barato. Sí, a vos te estoy viendo. Bueno, ahora síganme porque es muy fácil, pero son muchos ingredientes. Vamos a usar una taza de ketchup, un cuarto de taza de agua, un cuarto de taza de vinagre de manzana, un cuarto de taza de azúcar negra, una cucharada de salsa inglesa o salsa Worcestershire,
como lo llamen, o Worcestershire, o salsa inglesa. Una cucharada de cualquier ají picante que les gusten. Una cucharada de pimentón o paprika. ¿Es lo mismo? No sé. Pimentón, paprika, lo mismo. Una cucharada de cúrcuma. Media cucharada de clavo de olor en polvo. No sé si se consigue, si no no se lo pongan, no se falta. No, sí, pónganselo. Una cucharadita de comino. Una cucharadita de ajo en polvo y una cucharada de miel. Vamos a mezclar esto a fuego medio hasta que empiece a espesar. Una vez que empiece a espesar, ahí le agregamos un cuarto de taza de cacao en polvo. Usen uno dulce porque el amargo no queda muy bien con el gusto de la barbacoa. Pueden usar Nesquik, cualquiera de esos. Y si no le quieren hacer el chocolate, no lo pongan, pero... No, pónganselo, no jodan. Bueno, y una vez que ya esto se enfría, lo pasamos a una botella o a un frasco y lo dejamos en la heladera para que enfríe. Ok. Si lo comparamos con uno de McDonald's, el mío es más grande. Están buenísimos siempre. Típico, en todo el mundo son iguales, así que... Pero bueno, vamos a probar los que hicimos nosotros. Viste que tiene una forma medio rara, pero... Ustedes escucharon eso, ¿no? Lo crocante. Este es fantástico. ¿Llegan a ver el humito? Están perfectos. Pero aún nos faltan los más importantes. Tenemos nuestra barbacoa de chocolate. Vamos a probarlo. Nuggets de McDonald's caseros con barbacoa de chocolate casera. Vamos a probar. ¿Qué está pasando? Wow. La barbacoa es el gusto exacto a la barbacoa que se consigue importada, la que viene de Estados Unidos. No es el gusto de la barbacoa que compramos nosotros en el supermercado. No tiene nada que ver. El tempura es idéntico al de McDonald's. Más rico, más crocante. Es mucho más fácil ir a McDonald's y comprártelos, obviamente. Los haría de vuelta, Esto fue todo por hoy. Por favor, pónganme en los comentarios qué otras recetas quieren que pruebe. Y no se olviden de suscribirse y tocar la campanita para que YouTube les recomiende cada vez que subo un video. Nos vemos la próxima.